Pues como decía, buenos días. Bueno, me presento, soy Sara Serrano Latorre, trabajo en SEAE, en el departamento, digamos, de comunicación, aunque, digamos, departamento, pues eso, somos poquitas personas, esa pequeña familia que siempre llamo a SEAE. La Sociedad Española de Agricultura Ecológica es una organización, para quien no lo sepa, científico-técnica que surgió en 1992 y básicamente siempre ha tenido el objetivo de que se reconozca la producción ecológica y la agroecología, pues desde las administraciones y en las políticas públicas hasta en la sociedad. Y eso, y para que la sociedad reconozca cuáles son las contribuciones de este modelo de producción, pues qué mejor que darle peso a la comunicación y a la divulgación del conocimiento. Por eso este coloquio, ¿no?, que también forma parte de un proyecto, una apuesta un poco diferente de lo que viene trabajando SEAE, que es el proyecto que se llama Sembrando Narrativas que Alimentan, que trabaja pues, para dar a conocer, ¿no?, la relación de la producción ecológica con la Agenda 2030, porque siempre se habla de esas grandes metas, ¿no?, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como por ejemplo la acción climática, que es uno de ellos y que hoy tocaremos, ¿no? Y cómo la producción ecológica, por ejemplo, puede contribuir a esa acción. Al proyecto le llamamos Sembrando Narrativas porque consideramos que hay que ir buscando pues, esos nuevos argumentos, nuevos formatos, ¿no?, de acercar todo este conocimiento a la gente. Y de aquí vuelvo a repetir que para informar y concienciar sobre esta temática hemos traído hoy a dos grandes profesionales de la comunicación climática que nos van a ofrecer un poco más de luz sobre este tema. Tenemos a María y a Rogelio. María García de la Fuente, ella es periodista, tiene una larga trayectoria profesional con más de 25 años, he puesto yo, pero seguramente sean muchos más, en la que siempre ha reivindicado la importancia del periodismo ambiental. Ella se licenció en periodismo en la Complutense de Madrid y estudió también historia en la UNED. Formó parte del equipo que fundó El Público y ha colaborado habitualmente en muchos medios especializados, ¿no? También ha trabajado para el gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y además imparte la disciplina de periodismo ambiental en varias universidades. Y desde 2019, y es lo que la trae aquí, ¿no?, es como representante y presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA. Buenos días, María. Buenos días, Sara. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, de verdad. Y al otro lado tengo a Rogelio Fernández Reyes. Él también es un periodista de muy amplia trayectoria, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid. Luego tiene varios doctorados, si no me equivoco, de periodismo. Y lo que aquí quiero destacar y lo que me importa de Rogelio es su, bueno, aparte de que haya trabajado en medios de comunicación, emisoras, gabinetes de prensa, etcétera, etcétera, es su labor, ¿no?, como investigador, estudiando áreas como es el periodismo ambiental, el cambio climático y las alternativas socioambientales, que de ahí en nuestra conversación previa ya hemos encontrado algunas conexiones, ¿no?, de gente que se mueve en estos ámbitos. Pertenece a grupos de investigación y a plataformas como Media and Climate Change Observatory, MECO, de la Universidad de Colorado, o el Observatorio de Comunicación del Cambio Climático y más grupos de los que nos hablará. Y le hemos traído aquí porque hace poquito presentó con ECODES el informe que se llama Aproximación a la contraargumentación ante el negacionismo y el retardismo climáticos. Abordaje de las trabas a la adaptación y la mitigación en la comunicación climática. Un informe que ahora compartiremos el enlace y que de verdad os recomendamos que le peguéis un ojo y hagáis una lectura porque os va a descubrir muchas claves sobre estas cuestiones. Así que nada, recordaros que se está grabando este webinario y que durante el mismo, si os van saliendo preguntas, dudas, no sé, cualquier comentario que queráis hacer, tenéis el chat disponible, ¿vale? Al final de las intervenciones
que haremos como una entrevista, coloquio, pues pasaremos a estas preguntas, ¿vale? Y bueno, y como os decía, pues esta grabación quedará después disponible en el canal de YouTube de SEAE. Comentaros, bueno, ya irán saliendo otras cosas que vamos haciendo con SEA y que seguramente estén relacionadas con esto, pero vamos a pasar ya al coloquio, a hablar de la práctica y la teoría de la comunicación climática y de todos esos desafíos que nos plantea la crisis actual. Así que vamos a averiguar por qué el periodismo ambiental es capaz de favorecer ese cambio social que aporte soluciones a la crisis. Y si te parece, Rogelio, voy a empezar contigo y con lo que comentaba de tu labor de investigación que haces, porque muchas veces a la gente de a pie, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A la gente que tan solo accede a la información a través de la televisión o de los enlaces que le van llegando por internet, pues seguramente desconozca que hay gente investigando sobre argumentos y sobre toda la información que sale respecto al clima. ¿Podrías hablarnos de estos grupos de investigación y qué es lo que haces y por qué es importante eso, los estudios y la investigación? Muy bien, Sara, en primer lugar es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, pues es importante la investigación porque se coge la realidad, se estudia desde fuera, ¿no? Entonces, eso ayuda a ver cómo se está comunicando y cómo se podría mejorar. Entonces, en esta labor de investigación, pues creo que también es muy importante que haya sinergia con los profesionales y con los técnicos, ¿no? Y ahí es donde trato de avanzar. En estos observatorios, ¿qué es lo que hago? Pues en este de la Universidad de MECO, por ejemplo, somos 24 investigadores que cada mes peinamos un número de periódicos para ver, y medios de comunicación en general, radio, televisión, para ver el número de alusiones a cambio climático y calentamiento global. Entonces lo subimos a un drive cada principio de mes y así el resultado es un gráfico que nos indica cómo va subiendo o bajando el cambio climático. ¿Qué aplicación tiene esta investigación? Pues ver cómo aparece en unos países más presentes que en otros, en unos diarios más que en otros. Normalmente, a modo de ejemplo, es el ámbito político el que arrastra el cambio climático a los medios de comunicación. Sin embargo, el año pasado el principal pico fue en España fue el meteorológico, lo cual está indicando también pues otras realidades. Bueno, pues tener esa mirada desde fuera puede ayudar a reflexionar bueno, pues quizás sugerir pistas, ¿no? Por dónde caminar. Otro observatorio es el de la Universidad Complutense, en el que hemos hecho varios informes ya de medios de aquí de España. Y bueno, es un análisis detallado de cómo los medios de comunicación pues, van presentando el tema del cambio climático. A modo de ejemplo, por ejemplo, en este último año se estudiaba de manera también puntual el negacionismo y el escepticismo y veíamos cómo estaba presente en el 5 o 6% de las noticias de radio, televisión o prensa. Sin embargo, estaba en el 24% de los mensajes que hablaban de cambio climático, calentamiento global en Twitter. O sea, vemos esa diferenciación de las redes, pues eso genera también la posibilidad de reflexión. Otra labor de este observatorio ha sido el fomentar decálogos de la comunicación del cambio climático y para ello ha contado, que yo me parece que ha sido un acierto, pues con profesionales, con economistas, con políticos, con técnicos, o sea, con todo el abanico, de manera que ese decálogo parte desde abajo y bueno, pues una referencia, ¿no? De hecho, la ONU la tiene puesta en su página web como un ejemplo de buenas prácticas. Y otro trabajo que hemos hecho también de guías sobre entrevistas, que de eso quizá hablará más María, ¿no? Y luego recambia pues este observatorio, llama de la Universidad de Sevilla, que lo que hago es peinar varios medios de comunicación y sobre todo ver qué aparece en las portadas, en los editoriales, qué no aparece, a modo de ejemplo. Antes, todo mes que se batió un récord de temperatura, aparecían los medios de comunicación y que comenzaba incluso en la portada. Hoy no, hoy no. Hoy llevamos 13 meses encadenados de récord de temperatura y nos hemos acostumbrado, ¿no? Y ya no aparecen los medios. Bueno, pues eso favorece también una reflexión.
Luego hay una línea de investigación que para mí es importante que he llevado a cabo con ECODES, que es cómo aproximarnos a la comunicación climática con distintas audiencias, porque muchas veces el riesgo es de tratar de hablar siempre a los convencidos. Entonces siempre es importante estudiar y para activar la acción climática en toda la sociedad, estudiar cada audiencia para ver cómo activar esa acción climática a partir de sus valores, de sus referentes. Entonces, bueno, pues en esa línea pues, se ha estudiado cómo avanzar con la comunicación climática con el espectro conservador, con el progresista, con lo que une a ambos espectros, con las diferentes creencias religiosas, en fin, bueno. Y este último era diferente porque no era de diálogo con todos los espectros, sino de debate con aquellos que niegan el cambio climático por cuestiones económicas o ideológicas, ¿no? Que de eso hablaremos ahora. Exacto, eso iba a comentar que luego profundizaremos un poco más en el informe y en esos distintos perfiles que habéis detectado y en esa manera pues, de contrarrestar, bien dialogando o bien debatiendo, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los argumentos, que lo veo súper interesante. Pero me quedo con una palabra que has repetido varias veces y em, que es reflexionar, ¿no? Que esta labor de investigación nos lleve a todos a reflexionar y, como has dicho, a distintos públicos, desde, por ejemplo, las administraciones, que supongo que todas estas investigaciones, al fin y al cabo, llegan a la administración, ¿no? A lo mejor en base a como unas recomendaciones, como puede ser el decálogo que has mencionado, y por otra parte también esa sinergia de la que has hablado entre distintos perfiles para hacer llegar el mensaje. Esto me ha recordado, y perdonar que vuelva un poco a casa, pero el proyecto este de Sembrando Narrativas, eh, quisimos precisamente eso, hacer como dirigir el mensaje a tres patas distintas, que eran la producción, la restauración o la hostelería y el periodismo, para, como decías, a través de cada uno de sus valores poder llevar a la acción, ¿no? En el caso de los periodistas, con el periodismo ambiental. En el caso de la cocina, por ejemplo, hemos hecho sesiones de cocina en directo en institutos o en otros centros en los que se acercaba pues esa alimentación local y ecológica y se explicaba pues todos sus beneficios en relación a, por ejemplo, su acción frente al clima. Así que me encanta encontrar todas estas conexiones, de verdad. Muchas gracias, Rogelio. Y voy a pasar a María para que nos cuente también, y hablando de todo esto, de esa labor de APIA y de todo lo que significa, porque imagino, y como si alguien quiere bichear, ahora pondré la web de APIA, podrá ver entre sus estatutos y la misión y todo eso que una de las cosas es defender pues, el ejercicio profesional de sus asociados y poner ese periodismo ambiental en portada, ¿no? De alguna manera. Cuéntanos, María. Pues bueno, desde la asociación, que este año cumplimos 30 años, pues la verdad es que ha sido un trabajo, pues al principio bueno, de poquitos y al final, bueno, pues ya somos más de 200 periodistas ambientales que trabajamos en distintos medios de comunicación. Como decía Rogelio, ahora el abanico es mucho más amplio, hay medios tradicionales y medios pues digitales y incluso particulares, ¿no? De blogs y medios más pequeñitos. Tenemos también periodistas que, como Rogelio, trabajan en las universidades, por eso yo creo que la formación es imprescindible para contar con periodistas especializados en el futuro. Y tenemos también otra parte importante que son los compañeros que trabajan en gabinetes de prensa, ¿no? Yo creo que también contar con portavoces que entiendan qué es lo que necesitamos en el momento y tiempos que necesitamos y además que cuenten, bueno, que sepan de los temas que estamos abordando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que contabas de las sinergias es muy importante, ¿no? Que el periodista tenga esas fuentes y además sepamos pues, el lenguaje que estamos hablando. Y decía poquitos porque al principio yo creo que era una labor individual de cada uno de los compañeros que, bueno, empezaron pues un grupo de 30 a formar la asociación y era una apuesta, bueno, una lucha individual, ¿no? Por reclamar un espacio en los medios
y por reclamar esa presencia del periodismo ambiental. Y eso se ha ido traduciendo a lo largo de estas 3 décadas en que los temas ambientales no solo son importantes, sino que son portada, ¿no? Como antes comentaba Rogelio, yo creo que prácticamente todos los días podemos ver temas ambientales que abren informativos, que abren los medios, y por un tema u otro, el cambio climático en estos últimos 5 o 10 años ha sido muy, muy relevante, pero por un tema u otro, pues los temas ambientales están muy presentes en el día a día, ¿no? Hemos conseguido tener secciones fijas, hemos tenido espacios propios, pero es que tenemos medios solamente dedicados a temas ambientales, ¿no? Ahora muchos nativos digitales son exclusivamente de temas ambientales y bueno, pues yo creo que todo ese trabajo conjunto de muchos periodistas ha hecho que la información ambiental sea de las más demandadas, ¿no? Yo creo que ahora ningún medio que se plantee, bueno, pues puede prescindir de temas ambientales, tanto pues, temas de agua, por ejemplo, temas de energía, temas de cambio climático, de biodiversidad, de bueno, economía circular, de gestión de residuos y, por supuesto, de alimentación, que yo creo que es un tema fundamental, que la perspectiva no solo tiene que ser la parte bueno, pues de producción y de cómo somos exportadores, sino de lo que estamos, con lo que nos estamos alimentando, ¿no? Y esas formas, yo creo que la narrativa cuenta en función de cómo contemos el mensaje, ¿no? Y desde el periodismo ambiental yo creo que nos ponemos esas gafas particulares para ver, bueno, pues esos sectores con otras miradas. Y yo creo que al público también le atrae conocer esos puntos de vista. Exacto, exacto. Y me alegra que lo menciones porque muchas veces, aunque parezca que no es algo obvio, pero sí, hay gente que no relaciona el tema de la alimentación con toda la conexión que tiene con todo esto. Así que agradezco que lo hayas nombrado. Y voy a seguir contigo porque eso, como estabas hablando de cómo poner todos estos temas en portada, cómo acercárselos a la gente y también la importancia de que los periodistas estén especializados en este tema cuando hablan de ello. El otro día salió un estudio, un titular, bueno, como este hay muchos todos los días, ¿no? Tampoco es para juzgar, ¿no? Pero sí que me llamó la atención que este titular, que se basa en un estudio, una encuesta a más de 2.600 personas de Triodos, pues que venía a decir que el 62,9% de los españoles, el 63%, es que me hace mucha gracia también siempre esas puntillas en los porcentajes que no sé bien lo que significa y agradecería que me lo explicaras. El 62,9% de los españoles no tiene previsto participar activamente en acciones contra la crisis ambiental, ¿no? Entonces, esto a mí me lleva a pensar, por un lado, de qué estamos haciendo como comunicadores, que no estamos concienciando, o como venía a comentar Rogelio antes, que hay veces que nos dirigimos a los que ya están concienciados y no llegamos a los demás. Y para los que estamos concienciados, a lo mejor que leemos este tipo de titulares, pueden resultar también muy desmoralizadores, no sé cómo decirlo, como que te incitan también a seguir en esa inacción. Entonces, no sé, quería que me comentaras tu opinión como profesional, eh, cómo abordar así una persona, como venía diciendo antes de a pie, cómo abordar este tipo de titulares, cómo entender estos porcentajes, esta información que quizás solo, aunque sea una encuesta pues, a 2.600 personas, pues en realidad viene solo de una fuente, ¿no? Y se puede interpretar de muchas maneras. Pues yo creo que, bueno, para mí hay 2 interpretaciones. Una, yo siempre veo el vaso medio lleno porque, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando mucho y es que tenemos mucho potencial, ¿no? Que tenemos todavía mucho recorrido por hacer y mucho trabajo por hacer los periodistas ambientales para explicarlo quizás mejor en todos los ámbitos, ¿no? Como decía antes Rogelio, es muy complicado hacer llegar el mensaje según a qué sectores y además que nuestra comunicación en medios siempre suele ser generalista y realmente necesitamos hacer una información muy particular, ¿no? Según, igual que vuestro proyecto, pues según nos dirijamos a la hostelería, según nos dirijamos
a los agricultores o al consumidor, seguramente la información tiene que ser más especializada y seguramente, bueno, pues más concreta para cada ámbito, ¿no? Y luego yo creo que en ese porcentaje habrá gente que esté haciendo acciones por el cambio climático, ¿no? De lucha contra el cambio climático y no lo sepa, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no lo relaciona, ¿no? Y yo creo que eso también es una labor en la comunicación de relacionar, bueno, pues todas esas actividades personales que hacemos. El transporte público es un ejemplo, ¿no? En las grandes ciudades, bueno, pues toda esa gente que a diario cogemos metro, autobús y los trenes de cercanías, estamos haciendo, bueno, pues una labor diaria para, para bueno, pues utilizar un modo de transporte mucho más eficiente y sostenible, ¿no? Que si cogiéramos el coche particular. Con lo cual, yo creo que esas acciones individuales cuentan mucho más que seguramente a mí me dicen, ¿y tú qué estás haciendo? Pues digo, bueno, pues a lo mejor no es la gran acción de cambiar como podría hacer una gran empresa o una administración, pero sí que las acciones individuales de la ciudadanía cuentan, ¿no? Seguramente ahora, cuando vamos a hacer la compra y todos nos estamos llevando nuestra bolsa de casa, eso no lo vemos como una acción de lucha contra el cambio climático, pero realmente lo es, ¿no? Bueno, pues porque hemos dejado de pedir todos los días 1, 3, 4 o 5 bolsas cuando vamos al supermercado y nos llevamos el carro, nos llevamos nuestra bolsa de tela. Esas pequeñas acciones cuentan y yo creo que hay que también mostrar a la ciudadanía que todo eso sirve y que todo eso vale. Y el poder de decisión que tenemos cuando vamos a hacer la compra es fundamental, ¿no? Ahora que estamos hablando de los temas de alimentación, elegir productos de cercanía y de temporada es fundamental, ¿no? Y la labor que se está haciendo desde los colegios es, bueno, una maravilla, porque ahora los niños cada vez bueno, pues identifican más los productos locales, los productos de temporada y te dicen, bueno, pues ahora es verano, vamos a comer frutas de temporada y cuando sea invierno, pues otras. Entonces, yo creo que todas esas labores también hay que resaltarlas, ¿no? Y en los medios también, bueno, pues hay que difundirlas de alguna forma, ¿no? Y yo creo que una de las formas bueno, pues que llevamos a cabo los periodistas ambientales es poner cara a personas que desde el ámbito rural lo están haciendo esa transformación y además, bueno, pues cuando sobre todo en prensa local funciona muy bien, cuando tú ves, bueno, pues que hay estos agricultores que son de la zona, que están cultivando estas variedades, que además, bueno, pues están modificando la forma de cultivar y a lo mejor recuperando variedades tradicionales, pues tendrá curiosidad, la gente le gusta saber y al final, bueno, pues vas a la frutería y preguntas, ¿no? Y vas al comercio y preguntas, oye, quiero estos tomates o me han hablado que es que ahora el espárrago tal, o bueno, pues cada uno, yo creo que en nuestro ámbito personal tenemos ahí un potencial y desde los medios también hay que visibilizarlo eso. De nuevo, te lo agradezco, María, que lo vuelvas a relacionar con la alimentación, ¿no? Y eso de que nuestro carro de la compra es nuestro carro de combate, ¿no? Que se dice en la expresión. En este caso, por ejemplo, en SEAE, pues tenemos la revista que lleva más de 10 años haciendo divulgación y una de las secciones es precisamente lo que comentabas, darle visibilidad, voz y ponerle cara a esos productores y productoras que están en los pueblos y también algunos en ciudades, por ejemplo, y eso, y poder acercarlo a las demás personas para que vean que con las pequeñas acciones, como decías, de las que no nos damos cuenta, estamos haciendo muchísimo, como por ejemplo facilitar que la gente pueda vivir en los pueblos y dignificar la profesión de la agricultura y la ganadería, que es de lo que se trata. Pero luego, y voy a pasar a Rogelio, tenemos la otra contraparte, y era también lo que mencionabas antes, que son esos argumentos que están ligados al negacionismo y al retardismo climático y que me ha resultado interesante cuando has mencionado que muchos de ellos también vienen del ámbito político y cómo luego todo eso se traslada a la sociedad, ¿no? A esa opinión pública que al final pues acaba desinteresándose por estos temas, porque ya los hemos visto muchas veces en portada, como decías, y ya estamos acostumbrados al calor, o simplemente pues eso, a dejar de darles importancia. Entonces,
Rogelio, me gustaría si nos puedes hablar un poquito más sobre el informe que mencionábamos antes de CODES, ahora compartir el enlace. Y, y eso, bueno, para el público voy a aprovechar y voy a leer el primer párrafo del prólogo, si me dejáis, porque viene a resumir lo que aborda este informe, que viene a decir que es de obligada lectura para quienes empujamos la causa climática. Y hay que leerlo porque intenta dar respuesta a un gran tema. ¿Qué hacer con las personas que niegan la acción climática o que animan a aplazarla? Hay que responderles. Cuando lo hacemos, les ayudamos a que su voz cobre más fuerza. ¿Qué hacer ante estos infectadores de dudas sobre la necesidad y urgencia de la acción climática en el cuerpo social? ¿Quiénes son esos infectadores? ¿Y qué subgrupos hay en ellos? Vemos la complejidad de todo esto, ¿no? ¿De dónde surge la financiación que los apoya y qué herramientas emplean? Y por eso ya todas estas preguntas, que es lo que responde la investigación, yo te pregunto, Rogelio, háblanos de cuáles son esos perfiles de negacionistas, retardistas o esa ciudadanía que se niega a los grandes cambios, con quiénes podemos dialogar y con quiénes podemos debatir. Hmm. Oye, ese era un párrafo de Víctor Viñuales que planteaba ciertamente, bueno, pues esta realidad que está tan presente, ¿no? En los últimos meses se ha hablado mucho de los bulos, de la desinformación. Bueno, pues en el tema del cambio climático hay también eh, mucha de este reto, ¿no? Que puede ser la desinformación. Hay como un abanico de perfiles en torno al negacionismo, ¿no? Podemos encontrar en la ciudadanía muchas personas que, bueno, pues se cuestionan el cambio climático porque en cierta manera es un reto y supone un cambio, y todo cambio supone una incertidumbre. Entonces, bueno, de manera natural la ciudadanía pues se cuestiona hasta qué punto puede ser real, ¿no? Y si encima escucha algunos discursos que lo cuestionan, pues puede haber una tendencia a la disonancia cognitiva y a pensar que no está para tanto, en fin, bueno. Yo creo que con la ciudadanía en general hace falta mucho diálogo, mucha información y mucha formación, porque el sistema educativo formal es muy lento para incorporar un reto tan importante, tan esencial como el cambio climático. Y por eso el papel de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Y luego está otro tipo de perfil, que es el negacionismo y el retardismo organizado, que tienen en común en que hay intereses, en un caso económico, en otro ideológico, de que no se modifique el status quo, ¿no? Y el negacionismo sería aquel que niega todo lo que tiene que ver con el cambio climático, y el retardismo sería, entre otras muchas variantes, eh, aquella institución o persona que sí reconoce el cambio climático, pero trata de retrasar las medidas, ¿no? Lo que ponen en común tanto a los negacionistas que tienen que ver con los intereses económicos como con los ideológicos es que, ya digo, no quieren que se modifique lo que, bueno, pues cierto status quo. Entonces rechazan toda medida y, aunque sean para el bien común, en pos de beneficiarse, en este caso de las multinacionales o en el sistema económico, de ese establishment, ¿no? Eh, por ejemplo, las multinacionales petroleras que dedican medios y estrategia y mucho personal para cuestionar las medidas de mitigación o de adaptación, porque tienen ese interés creado, lo vemos en las grandes cumbres, ¿no? Pero es que también en el ámbito de la agroecología vemos como multinacionales pues están cuestionando continuamente otros modelos en pos de no perder sus grandes beneficios, ¿no? Entonces hay que tener presente esto, que tienen estrategias. Por eso me parece tan importante que organizaciones como la vuestra integren personal de la comunicación, como es tu persona, pero que sugeriría que se aumentara. ¿Por qué? Porque estos lobbies funcionan con equipos que tratan de de barnizar o de hacer greenwashing, ¿no? Continuo.
y es necesario, pues eso, unas narrativas alternativas y ver cómo hacer. Pero ellos, estos negacionistas, pues continuamente tienen estrategias de conspirar, de apelar a falsos expertos, de aludir a la limitación de la ciencia, de tergiversaciones o de también señalar algunos artículos que están en contra del consenso mayoritario. En ese sentido, bueno, pues hay que estar activo, ¿no? Con estos perfiles, sobre todo de negacionismo organizado. En cuanto a con quiénes podemos dialogar, pues con la ciudadanía siempre y con todas las audiencias, ¿no? Pero con estas personas que lo que buscan es el beneficio propio, en el caso de las grandes empresas, pues es preciso una actitud de debate y de confrontación, ¿no? Porque al fin y al cabo están procurando que no se avance en el bien común para beneficio propio, ¿no? Y luego vemos también que está presente en grupos ideológicos de extrema derecha a los cuales le cuesta reconocer lo que son los acuerdos multilaterales porque lo ven como un reto que está pues, cuestionando pues, la cultura nacional, ¿no? Perciben como una imposición globalista que está mermando pues, su capacidad de reacción. Bueno, pues estos son principalmente los dos perfiles. Y algunas veces es preciso rebatirlos y otras no. ¿Por qué no siempre es preciso rebatirlos? Porque hay que tener en cuenta que el negacionismo es mínimo en la sociedad española, no es así en otros países, que está polarizado, pero aquí el negacionismo es mínimo. Entonces, no merece la pena, no vas a convencer tampoco a los negacionistas. Y por otro lado, se le da una visibilidad inmerecida en cuanto a que los algoritmos, en cuanto captan que estás contestando, pues le dan más prioridad a eso. Entonces, bueno, hay también una manera de reaccionar ante este negacionismo. Es una realidad muy amplia, no se puede hablar de recetas, pero sí de estrategias, que es la que se tratan de desglosar en el informe y que es fruto de reunir a profesionales, de entrevistar a técnicos, bueno, a un abanico también de agentes que, bueno, que entre todos pues surgen pues esta batería de propuestas, ¿no? Ujú. Dentro del mismo informe es cierto, ofrecéis como herramientas, ¿no? Para contraargumentar o para actuar desde la comunicación y desde la ciudadanía, ¿no? Así es, así es. Hay un manual y se estudian cuáles son las estrategias que utilizan estos negacionistas y qué puede ser oportuno, ¿no? Ujú. Así que, por ejemplo, uno de los capítulos también se aborda el tema de la mala adaptación, que es una otra traba para la acción climática exitosa, ¿no? Entonces vemos cómo la reposición de arena de playa, los espigones, el aumento del regadío o el aumento de estaciones de esquí se hacen como medidas de adaptación que al final se vuelven en contra, porque son mayores los perjuicios que los beneficios. Bueno, pues tener conciencia de todas estas dinámicas es importante, ¿no? Y Ujú. ahora más que va a venir mucho dinero, y está viniendo mucho dinero de Europa para el tema de la adaptación, ¿no? Pues es importante ver que se está haciendo buenas adaptaciones. Y esto me lleva, bueno, te agradezco este gran resumen, ¿no? Y aparte que has tocado temas muy candentes, sobre todo en lo que nos afecta a los que trabajamos en producción ecológica y agroecología, como es el greenwashing, de esos grandes lobbies, hasta incluso la cooptación de términos, como puede ser sostenibilidad o con la propia palabra de agroecología, ¿no? Y ahora otro tipo de agriculturas que vienen a ser mucho más ecológicas, entre comillas, cuando todavía siguen usando y basándose en el uso de plaguicidas, que de eso también tratamos de este proyecto y en un documental que, bueno, ya comentaré. Pero para no irme del tema, y tocando todo esto que hablabas de los argumentos y de ese negacionismo hacia el cambio global, es inevitable pensar en la Agenda 2030, ¿no? Y en las actuales movilizaciones que ha habido del campo y que sigue habiendo de agricultores que han salido a la calle, ¿no?
y en muchas de las consignas y lemas que se cantaban, en las pancartas que se llevaban, pues se acusaba a esa Agenda 2030, que cuando has dicho lo de los algoritmos, me ha venido a la mente que justo esta mañana pongo Agenda 2030 en Google y me sale detrás criminal. Y he dicho, uy, ¿qué habré visto para que me salga ahora todo esto? ¿No? Pero eso, venía a hablar que en estas movilizaciones, ¿no? Pues se acusaba un poco a las medidas medioambientales que vienen por parte de Europa, como podía ser el Pacto Verde Europeo o reducir lo de reducir el uso de plaguicidas, la estrategia biodiversidad, pero aparecía esa Agenda 2030 siempre encima como la culpable de todos los males que están ocurriendo en el campo. Y por otro lado, pues hay otra parte de la agricultura, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, no estaba de acuerdo con estas movilizaciones, con el trasfondo, quizás sí, pero no con ese tipo de argumentos que rechazan, por ejemplo, los ODS, que lo que buscan es pues, fomentar la producción y un consumo responsable, o de lo que veníamos hablando, la acción climática, de cuidar los recursos terrestres y marinos, temas que están relacionados directamente con la producción y la agroecología. Así que os lanzo la pregunta a los dos. ¿De qué modo desde la comunicación climática y el periodismo ambiental que practicáis y estudiáis aconsejaríais a esa ciudadanía primero informarse de estos temas o ir más allá de lo que se ve? Y por otro lado, a los periodistas que tratan esta información que al final se polariza tanto. No sé, María, si quieres comenzar tú. Pues bueno, como comentaba antes Rogelio, yo creo que hay espacios en los que sí se puede dialogar y en los que se puede intentar explicar, ¿no? Espacios en los que tengas oportunidad de expresarte. Y hay otros en los que directamente conviene no ir y conviene no enfrentarse, ¿no? Porque no es un debate sobre, bueno, pues sobre determinadas políticas concretas o en el caso, por ejemplo, del cambio climático, si existe o no existe. Ese debate ya lo tuvimos en el siglo XX y ahora estamos en las acciones, ¿no? Es el siglo de las acciones, el siglo XXI. Entonces, hay programas en los que yo creo que, bueno, pues no sería un debate igual a igual, porque además, como comentaba Rogelio, el negacionismo es totalmente residual en nuestro país, no representa lo que es la realidad, y además les daríamos una voz inmerecida y un altavoz, bueno, pues demasiado jugoso, ¿no? Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, cuando se plantea un debate en televisiones o en unas redes sociales determinadas sobre un científico a favor y otro en contra, bueno, pues eso, no deberíamos no deberíamos darle ese altavoz y directamente, bueno, pues no hacerle ni caso. Cuando estamos hablando de medios serios y cuando estamos hablando de periodistas que sí que buscan contrastar la información, uno es, bueno, pues ir a las fuentes de información, ¿no? No podemos dar noticias con una sola fuente, como comentabas antes, tenemos que contrastar esta información y sobre todo darle voz a aquellos que son representativos de un ámbito, ¿no? En vuestro caso, vosotros tenéis una asociación que es representativa de un colectivo muy importante. Bueno, pues deberíais tener el peso proporcional y la visibilidad proporcional en los medios, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es el primer factor. Tener fuentes de información reconocidas y bueno, pues darles voz a aquellos que realmente lo merezcan. Y luego a la hora de estos debates, yo creo que ha habido un fallo en la comunicación, que ha sido que no se ha explicado la Agenda 2030 ni los ODS a todos los sectores, no se ha explicado qué va a conllevar la aplicación de esas medidas. Entonces se han encontrado un nicho muy bueno para, bueno, pues el miedo, el te van a quitar tu libertad, bueno, argumentos muy fáciles, muy sentimentales, que, bueno, pues llegan directamente no a la razón, sino, bueno, pues a lo que cada uno tenemos de nuestros sentimientos, y han tocado esas teclas muy bien, pero porque antes no había una explicación de lo que iba a suponer, ¿no?
Y entonces ahora cuando Rogelio comentaba lo de los proyectos de adaptación, bueno, puede pasar lo mismo, ¿no? Si no explicamos qué supone la adaptación al cambio climático, no se va a entender por qué esos proyectos funcionan y por qué otros no. No podemos explicar que la adaptación al cambio climático es más regadío. No, aquí tenemos unos cultivos tradicionales como son la vid, los cereales, que son de secano. Reconvertirlos a regadío no es la solución. Si llevamos cultivando desde los romanos los olivares en España, no necesitamos olivares de regadío. Ese cultivo está ya adaptado durante cientos de años a unas condiciones. Bueno, pues ahora tendremos que ver qué variedades de olivo son las que mejor se adaptan a las condiciones que tenemos, pero no reconvertirlo. Entonces, yo creo que eso requiere una explicación previa para que luego no cometamos esos errores. Y un factor que para mí es fundamental, que lo he comentado antes, es darle voz a aquellas personas que realmente estén trabajando sobre lo que conocen. O sea, no podemos darle voz a un político de Madrid que hable del campo, porque sinceramente no ha pisado en su vida el campo. Con lo cual, vamos a explicar qué están haciendo los agricultores, que les está funcionando y que tenemos muchos ejemplos que dicen, bueno, pues es que yo he recuperado una variedad que tenía mi bisabuelo y ahora me está funcionando, o he tenido que, bueno, pues reducir la cosecha y centrarme a lo mejor en, bueno, pues hacer rotación o hacer otro tipo de tratamientos para que los suelos recuperen, bueno, pues esos nutrientes que necesitaban, por poner un ejemplo, ¿no? Y un factor fundamental, yo creo que para enganchar con el público es vincularlo a los temas de salud. La alimentación está vinculada a la salud. Lo que comemos nos alimenta tanto porque nos da alimento como por el tipo de alimento que nos da, ¿no? No es lo mismo, bueno, pues todos lo conocemos, unos cultivos que se han producido de una determinada forma como otros. Bueno, pues yo creo que darle valor a ese tipo de producción y decir que eso tiene un vínculo con la salud, pues es muy importante. Y al final, bueno, pues si conseguimos llegar al consumidor, por ahora no lo hemos conseguido porque los etiquetados son muy confusos también. Nosotros cuando vamos a los comercios y vemos el etiquetado de ecológico, biológico, sostenible, eco no sé qué, es muy confuso que el consumidor pueda distinguir realmente cuál es esa producción, pero necesitamos que las etiquetas sean fiables, confiables y que expliquen los productos para que el consumidor tenga la capacidad de decidir. Y si lo vinculamos eso con la salud, conseguiremos que realmente se distinga en el mercado, bueno, pues cuando tú haces la compra, qué productos quieres. Exacto. O sea, Sí. muchísimas gracias. Y bueno, luego comentaré, pero voy a dar paso a Rogelio, por favor, y así no perdemos el hilo. Gracias. Muy bien. Bueno, una de las cosas que se observan en los estudios de comunicación climática es la importancia de las emociones, ¿no? De cómo se juegan. Estamos totalmente de acuerdo de la importancia del consenso científico y de la legislación, pero sin embargo la ciudadanía se observa que tiene muchas veces como referentes eh, a otras personas que son no solo científicos, ¿no? Y vemos que a veces toman más las decisiones en función de los valores y de los referentes que de lo que dice la ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es un ejemplo las movilizaciones europeas aprovecharse de lo que son las emociones, ¿no? Que muchas veces le ganan la batalla a lo que son bueno, los argumentos racionales. En ese sentido, yo creo que el enfoque que se ha dado en Europa, si tuviera que hacer un trabajo, no he leído sobre el asunto, pero si tuviera que hacer un estudio, partiría de la hipótesis que han tenido fuerza las narrativas tanto de las multinacionales de agroquímicos como de la extrema derecha. Las multinacionales de agroquímicos creo que han conseguido introducir la narrativa de que el agricultor necesita de sus productos para poder mantenerse, cuestión que también se basa en una realidad y es que cada vez los agricultores están más justos de posibilidades, ¿no? Entonces, de eso se aprovechan y luego lo que hemos visto es que
ha sido el avance quizás mayor de esas movilizaciones, el poder seguir utilizando agroquímicos. Y luego, en la parte ideológica, parece como si el Pacto Verde, los ODS, ¿no? Vinieran de otro planeta, cuando son 197 países los que aprobaron los objetivos de la ODS, entre los que no la aprobaron está Corea del Norte o Nicaragua, muy pocos países son los que no la han aprobado. Y luego el Pacto Verde, igual que la ley de biodiversidad hace poco, se ha aprobado en un Parlamento Europeo de mayoría conservadora con una presidenta conservadora. Lo que quiere decir con esto es que la extrema derecha lo que ha tratado es de identificar los ODS con el espectro progresista. Y en cierta manera, bueno, pues ha tenido mucho espacio ahí en ese juego. Entonces habría que poner la mirada en otras narrativas que sean contrarias, ¿no? En cómo ante las multinacionales, otra narrativa que seguro que surgen a vosotros mejores que porque lo estáis trabajando, y ante esa identificación ideológica, pues también otra narrativa, ¿no? O sea que vuelvo a lo mismo, por eso es tan importante que en instituciones como la vuestra haya más personas dedicadas a la comunicación y a poder estar atentos a esto bueno, y proponer, ¿no? Me estáis dando una alegría enorme porque, en cierta manera, bueno, estamos preparando un documental y justamente me habéis dado dos claves que fueron las dos claves que hemos tenido en cuenta. Uno, relacionarlo con la salud, ¿no? El impacto de estos agroquímicos con la salud de las personas y del medio ambiente. Y por el otro lado, pues eso, buscar esas narrativas que contravengan todo ese lobby de la industria agroquímica, ¿no? Con estas políticas. Entonces, en el documental hemos hecho un recorrido en el que se toman muestras de suelo, agua y sedimentos para comprobar si todavía quedan rastros o si hay presencia de distintos agroquímicos. Uno de ellos es el glifosato, que es algo también que está bastante candente en el tema legislativo, ¿no? Y luego, por otro lado, recoger esos testimonios de agricultores y agricultoras que se han afectado por esos químicos en su salud, pero también en sus cultivos, de otros que como han visto que dejando esa dependencia de la que hablaba Rogelio, de los productos, de ciertos productos y cambiando a otros manejos, como puede ser el control biológico y fomentar la fauna auxiliar y demás, pues le ha hecho dejar de ser dependiente de ese gasto continuo que estaba matando su suelo y sus plantas y su salud, y ver que sí que se puede vivir de otra manera. O sea que al documental le queda poquito, puede ser que como un par de semanas máximo ya lo pasaré, pero me alegro mucho de haber escuchado estos argumentos que refuerzan lo que veníamos trabajando, ¿no? Y ver que sí que vamos en el camino de buscar esas narrativas que estén llegando a más gente. Así que muchas gracias, de verdad, de nuevo. Y también otra pregunta en común para los dos, porque ha salido bastante, que vamos viendo cómo estamos creando estas sinergias y estas conexiones. Y, y me gustaría llevarlas al campo de esos periodistas que no les toca el tema ambiental, pero que pero sí que lo pueden trabajar desde sus sitios, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer que más periodistas se involucren o sepan de lo que están hablando? Y vengo a hablar o sea, vengo a preguntaros esto para que nos habléis de esas herramientas que vosotros desde vuestros trabajos estáis ofreciendo, como la guía para entrevistas que mencionabais antes. Pues bueno, desde APIA trabajamos tanto para la especialización de los periodistas ambientales, porque el medio ambiente cada vez tiene más ámbitos en los que especializarse, ¿no? Desde pues, los temas de alimentación, los temas de agua o los temas de cambio climático. Tenemos una escuela de comunicación ambiental que es la sexta edición que vamos a organizar este año en septiembre en San Sebastián, dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Puede ser presencial y online. Y bueno, pues este año abordaremos precisamente
cómo poner en marcha esos proyectos, esas acciones individuales para que, bueno, pues realmente demos un paso más en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Son conversaciones entre, bueno, pues distintas personas que han impulsado proyectos muy representativos y, bueno, cada uno en su ámbito, que, bueno, pueden ser buenos ejemplos a seguir y yo creo que pueden ser, bueno, pues buenas iniciativas a tener en cuenta. Y luego la guía que comentabas es porque yo creo que desde el periodismo ambiental muchas veces nos quedamos en nuestro público, nos quedamos bueno, pues esas personas que son nuestros seguidores y son más afines, y nos cuesta romper un poco la burbuja informativa, ¿no? Y llegar a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, eh, aquellas personas interesadas por los deportes, pues puede que en algún momento escuchen temas ambientales, pero no van a ir a buscarlos, ¿no? Entonces, la guía tiene la intención precisamente de darles herramientas a compañeros de otras secciones para que se pongan esas gafas de periodismo ambiental y aborden temas ambientales en sus secciones, ¿no? Ahora lo vamos a ver, yo creo que con las Olimpiadas que comenzarán el viernes, el tema de cambio climático tiene que estar muy presente, ¿no? Porque veremos que se van a celebrar en unas condiciones que seguramente no son las mejores para los deportistas y sobre todo, bueno, pues en un ámbito urbano como París, ¿no? Bueno, pues veremos esas afecciones, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que empezar a enlazar los temas de cambio climático y los temas ambientales desde otras secciones. Antes comentaba la de salud, y yo creo que otra fundamental es la cultura, ¿no? Estamos viendo como cada vez hay una preocupación también por parte de directores de cine en abordar temas ambientales en sus películas, no solamente como, bueno, algo que queda ahí, sino como argumento principal, ¿no? de sus películas. Y yo creo que también, bueno, pues los cantantes tienen los músicos, una labor importante, ¿no? También de concienciar a través de la música, y porque son, bueno, pues personas muy visibles que pueden, bueno, pues en un determinado momento abrir conciencias y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y una llamada de atención, ¿no? Entonces yo creo que desde el ámbito de la cultura, de los deportes, de la salud, son muy buenos ejemplos para que los temas ambientales lleguen a más. Mm. Sí, yo por mi Interesante. parte nada. Creo que los periodistas ambientales son pioneros culturales en el sentido que han sido los que han abierto una brecha en los medios de comunicación tradicionales para incorporar el tema ambiental, ¿no? Que hoy está, bueno, pues como hemos visto, en portadas. Pero sí es verdad que todavía quizás haga falta, bueno, sin duda, más trabajo, pero con los mandos intermedios, que quizás son los que también toman decisiones, ¿no? En todo caso, yo creo que todo lo que sea fomentar la comunicación desde instituciones fuera de la administración como desde dentro, eh, es una cuestión que se debe de abordar, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que mientras más profesional la comunicación haya, mejor. Y luego, bueno, estas iniciativas como la que ha comentado María, yo creo que son el camino, ¿no? De abrir otras sesiones a este ámbito, ¿no? Qué interesante. Pues bueno, por lo menos vemos qué intención tenemos y que vamos en el buen camino, ¿no? Ya veo que María ha compartido el enlace de la Escuela de Comunicación Ambiental en San Sebastián, ¿no? Muy interesante, y tiene un gran programa en el que se conecta también mucho la ciencia y se agradece. Y, y no sé si por parte de los asistentes alguien tiene alguna pregunta. Tenemos a Ángeles Parra por aquí, que es la presidenta de la Asociación Vida Sana, no sé si conocéis, y ahora Vida Sana está llevando a cabo un proyecto que se llama Comparto Clima, si no me equivoco, y dentro de este proyecto están intentando identificar acciones, como hablaba María antes, ¿no? Esas pequeñas acciones que en el día a día hacemos y que están aportando a esa adaptación y mitigación del cambio climático, y han elaborado como una encuesta que puede responder cualquier persona desde el ámbito que venga para compartir esas acciones, y que más tarde se convertirán, pues eso, en una guía de recomendaciones que nos ayuda a identificar, pues, qué estilos de vida son resilientes frente al clima. Y más hablando, por ejemplo, Rogelio desde Sevilla, que no va a poder salir de casa hoy, ¿no? Del calor. Así que
Muchas gracias por darnos a entender que la comunicación climática va mucho más allá de esos titulares que hablan de temperaturas y que hay detrás una labor increíble de investigación. Em, Parece que no aparecen más preguntas. Yo, si alguien de los... Sí, yo tengo, Ah, perdón, pues adelante, Ana. Puedes. para que me ponga la pantalla, es que no quería Vale. preguntarlo por chat. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este interesante coloquio. Pido disculpas si me paso el catalán porque hablo 3 lenguas y a veces pues se me escapa. Nada, me ha parecido muy interesante y me gustaría sí preguntaros algo como muy concreto porque soy microbióloga, pero después hice un máster en comunicación y me dedico pues a trabajar para una organización pues comunicando temas medioambientales. Y yo tengo la suerte de que justamente ellos podemos hacer de altavoz de todas estas iniciativas y todas estas plataformas ambientales catalanas que lo que hacen es trabajar cada día pues, para intentar tener un territorio más equitativo y más equilibrado por lo que hace de conservación y sostenibilidad. Lo que me sucede, pero, es que a mí se me encarga hacer comunicación política desde esta institución y ahora pues tengo en manos una campaña por un tema que está pasando en Cataluña, pero me ha pasado mucho que he tenido que hablar sobre, por ejemplo, los temas de las elecciones europeas y cómo en Cataluña, pues, y las europeas que también fue a nivel español, que todos votamos, cómo la extrema derecha, ¿no? Utilizó pues el negacionismo, no el negacionismo, sino que se quería cargar pues todo el tema este y era su caballo de Troya para conseguir el voto rural. Entonces, ahora que estoy en medio de otra campaña donde tengo que hacer incidencia de una manera como muy consensuada, porque no quiero hacer contra campaña, porque en el fondo lo que buscamos nosotros es el consenso y hacer entender que, por ejemplo, la agencia, que ahora llevamos mucho tiempo con la Agencia de Natura de Cataluña, y ahora han salido públicos sus estatutos, y esto pues hace que hay un sector claramente opuesto pues, a esta agencia, ¿no? Porque dicen que fiscalizar, pues después sucede lo que sucede, y entonces, claro, me encuentro en este punto de cómo, aunque yo, por ejemplo, pueda escribir para La Directa, que es otro medio, y diga que el problema, o sea, de la extrema derecha se pone el voto rural a través de sus discursos populistas o lo que sea, ahora estoy en un punto como muy complicado porque tengo que hacer una contracampaña, pero que no sé, me parece una contracampaña, y cómo hago llegar, ¿no?, estos mensajes de que en el fondo de una manera que estas agencias o estas regulaciones europeas en el fondo no van en contra del territorio, justo al contrario, ¿no? Que se busca cuidar y que otras maneras de hacer son posibles. Entonces me encuentro en esta desdicha que no sé si podría recibir algún tipo de consejo que agradecería pues fuertemente. Pues yo creo que, a ver, el enfrentamiento directo no nos lleva a nada porque además, como comentaba antes Rogelio, son mensajes muy emocionales que ahí no podemos entrar porque es una percepción además muy, muy particular. Pero sí que podemos tirar de la ciencia, que esa es la parte más objetiva, y quizás hacer pues un decálogo de beneficios, ¿no? Yo creo que el mensaje, desde mi punto de vista, tiene que ser positivo. O sea, lo que no puede ser es que la lucha contra el cambio climático nos lleve a contar sacrificios y lo que tenemos que perder. No, esa parte no vamos a darle altavoz porque si no vamos a conseguir que tengamos más detractores aún. Entonces, esto es para vivir mejor. Al final, tenemos la oportunidad de hacer cosas para cambiar a mejor y para vivir bueno, pues de otra forma que seguramente pues a lo mejor no nos habíamos planteado, pero es un beneficio, ¿no? El ejemplo que ponemos en las ciudades es que si dejamos el coche en casa, a lo mejor tenemos más tiempo para leer cuando vas en el metro, en transporte público, o tienes más tiempo para pasear. Muchas veces hay gente que se coge el coche sin pensar que es que va a caminar 1 kilómetro. Bueno, pues es que 1 kilómetro te lo haces en 15 minutos y a lo mejor has hecho ejercicio. Con lo cual, vamos a darle una vuelta a los beneficios que va a suponer todo eso y a contarlo en plan positivo de decir, bueno, Europa nos va a exigir estas medidas, pero es que, fíjate tú, todo lo que vamos a conseguir por temas de salud. Yo creo que los temas de salud es nuestra gran baza, ¿no? para conseguir
adeptos y que gente se lo plantee. De hecho, los temas de cambio climático no nos importaban nada, sinceramente, cuando les pasaba a los osos polares. Bueno, pues era una cosa que les había tocado, que pasaba sobre la Antártida y que bueno. Pero cuando nos pasa en la puerta de nuestra casa y nos afecta personalmente, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Y tenemos que empezar a tomar conciencia. Con lo cual, el cambio tiene que ser, yo creo que a un tipo de comunicación, de decir, muy sencilla, muy vinculada a la persona de cada uno, de decir, bueno, pues en el ámbito de la agricultura o de la ganadería o de, bueno, de la alimentación, vamos a conseguir todo esto. Son estos beneficios, son 5, son 10, son 7. Algo muy concreto para que, bueno, pues la gente lo visibilice y tengamos ahí altavoces. Y luego, si podemos poner caras a personas que estén involucradas, cogemos a una agricultora, a un ganadero de extensivo, a gente que realmente lo esté viviendo o que haya sufrido esa transformación, de decir, oye, pues yo es que he tenido que cambiar esto y me va bien y funciona. Y además es que es el futuro de mis hijos, que es otra parte del relevo generacional que tenemos que visibilizar en los temas de agricultura y ganadería. Que realmente el campo, bueno, pues puede tener una edad media muy alta, pero bueno, pues hay gente joven y que realmente quiere hacer las cosas de otra forma y que es rentable, además, que esto funciona y es rentable. Con lo cual, bueno, yo creo que hay muchos elementos para comunicar en positivo. Y me parece muy buenas ideas las que ha dado María. El tema de la salud, el tema de las nuevas generaciones, siempre toca de manera especial a todos los espectros. Y luego me parece muy importante el aspecto de lo cercano. Ahora en Cataluña habéis tenido una sequía tremenda, ¿no? Pues yo tiraría de ahí, tiraría de la oferta de hosteleros que se han visto afectados por los continuos temporales, a los ejemplos en el delta del Ebro de cómo aquello bueno, se está viniendo abajo, ¿no? O sea, y luego con esa actitud de visibilizar las soluciones y de ver lo que está funcionando en otro sitio. Entonces, bueno, pues me parece que sería lo que te podría sugerir, además de plantear los cambios como positivos, como que es algo para una mejoría, ¿no? Yo me parece muy buena idea, Sara, lo de ese vídeo y que esa narrativa sobre la salud. Me parece que ahí estáis acertando, ¿no? Y dejarme que comente otra cosa que a lo mejor también te sirve la idea. Aparte del documental, bueno, otra pata la intentamos dirigir al fotoperiodismo, ¿no? Y al documental. Y, un fotoperiodista que ya había hecho un trabajo que se llama Hasta que la tierra aguante, Santi Donaire, que es sobre, digamos, los impactos de la agricultura y la ganadería intensiva, mega intensiva, en las personas y en los pueblos y sus gentes y el medio ambiente, pues a este chico le pedimos que hiciera lo mismo, pero o sea, intentando identificar experiencias positivas, lo que venía a decir, los dos que venís a decir, ¿no? De intentar dar ese mensaje positivo. Ha sido muy curioso y lo comentaba él, que en realidad para él haber descubierto todas, él también ha recorrido pues 8 provincias en España y ha identificado pues una experiencia que podía ser ejemplar, ¿no? Bien sea colectiva o individual, y él comentaba que ha descubierto cómo la gente pues, puede vivir de la agroecología o de la producción ecológica desde fuera. Él ya tenía una idea, ¿no? En realidad, pero otra cosa es conectar, de investigar, por ejemplo, cómo se certifican los productos ecológicos y ver que existen todas esas inspecciones y lo que cuesta conseguir el sello, o cómo una pequeña ganadería de las montañas de Girona están sobreviviendo con eso, con una pequeña ganadería y diversificando el negocio. Pues para él ha sido el recorrido, le ha permitido descubrir no solo a las personas, sino
pues eso, que de verdad se puede vivir de esta manera y poder dar otros argumentos. Así que por un lado tenemos ese documental que muestra los impactos negativos y esos testimonios basados en la ciencia y la experiencia, y por otro este fotoreportaje que intenta pues dar esa cara B, ¿no? Y bueno, todo esto lo juntaremos en una web que ya os la pasaré, Sembrando Narrativas, que a ver si pues entre todas y todos pues vamos así descubriendo más argumentos, más personas y fuentes que nos puedan ayudar a ponerle cara a estas cosas y a luchar contra esos grandes lobbies y argumentaciones negacionistas que vienen de muy lejos, pero como decías, yo que vivo en un pueblo pequeño, pues eso, al final calan en la gente y de repente te encuentras, pues eso, a negacionistas climáticos, o sea, que sueltan esos argumentos, pero que en realidad no están de acuerdo, porque hay gente que está cuidando de su tierra y trabajando por ello. Pues hay otra preguntita Muchas gracias. a ti, Ana, de verdad, un tema muy interesante. Otra pregunta que comenta Roberto Ruiz de Arcaute viene a decir que la cuestión climática se estaba difundiendo desde la ciencia, pues el panel, el IPCC, desde hace ya muchos años, ¿no? Como esta fuente muchas, pero que no fue hasta que apareció Greta Thunberg o Thunberg que los medios fijaron más la atención en el tema, ¿no? De la lucha climática. ¿Hacen falta más líderes o influencers para que la opinión pública se venga a fijar en estos temas? Pues yo creo que además uno de una de las ventajas de contar con Greta fue la conexión con una parte importante de la sociedad que eran los jóvenes, que estaban muy desatendidos, ¿no? No eran, el foco informativo no se ponía ahí, no se ponía como portavoces tampoco, y yo creo que eso fue aterrizarlo a una realidad que era, pues eso, las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya no es un problema de nuestros nietos, nuestros hijos, sino que es un problema real, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues fue efectivamente un momento magnífico porque, bueno, pues consiguió conectar por una parte con todo el movimiento estudiantil y un movimiento de jóvenes y que los medios, bueno, pues se dieran cuenta que hacía falta tener portavoces también dentro de los jóvenes, que yo creo que era fundamental, ¿no? Hasta entonces, prácticamente todas las noticias de cambio climático solo tenían dos portavoces, por una parte la ciencia y por otra parte los políticos. Y era muy complicado que entrara ningún elemento más, ¿no? Ahí se abrió a los jóvenes, pero bueno, se empezó a abrir también, pues eso, a agricultores, a ganaderos, a empresarios de industrias de pymes que tenían, bueno, pues que veían que realmente el cambio climático era algo que les estaba empezando a afectar, ¿no? Con lo cual yo creo que fue un paso fundamental que apareciera ella. Y sí, son importantes líderes así y gente que visibilice, pues eso, otros sectores, ¿no? Es igual que, bueno, pues cuando habla un médico que parece que tiene, bueno, pues una autoridad, bueno, pues ahora lo estamos viendo, ¿no? Con las alertas que han puesto de Meteosalud, yo creo que es importante que, bueno, pues también se vincule a esos temas y ayuda mucho. Yo por mi parte, decir que me parece importante que haya líderes que inspiren, pero yo valoro particularmente más lo que supuso de red, o sea, la de cantidad. Nunca había habido movilizaciones con este número a nivel mundial, de redes de instituciones que ya había o de agrupaciones o que se crearon, ¿no? O sea, es importante los líderes que inspiren, pero yo creo que estamos en tiempos de redes, que es de la manera que se puede luchar contra estos grandes lobbies, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Canadá con el glifosato, como no sé mucho del tema, pero no se publicita la cantidad de agrotóxicos que va en el trigo y que llega al pan de todo el mundo, ¿no? Ante este lobby tan fuerte, pues hace falta también una red. Y en este caso creo que la población eh, funciona mejor a través de la coordinación entre redes, que no solo esperando a líderes, que están muy bien en el sentido de que inspiran, ¿no?
pero creo que la fortaleza la tienen las redes. Qué interesante, de verdad. Y agradezco también este comentario. Mira, tenemos, bueno, Ana ya lo mencionaba aquí en su artículo por Otra PAC. Veo que entre el público también está Elvira, que también está en la comunicación de la coalición por Otra PAC. Y eso, hola Elvira. Precisamente lo que se trata con esta coalición es eso, ir creando redes de entidades y personas que están luchando, digamos, tenemos los mismos objetivos, cada uno desde su ámbito, pero al fin y al cabo vamos todos a la consecución eso, de buscar pues eso, modelos de producción más sostenibles y que sean reconocidos como tocan las políticas agrarias en este caso. Así que agradezco mucho también que mencionéis lo de las redes, tenemos las sinergias, tenemos la formación. Ángeles ha vuelto a poner aquí, no nos olvidemos de la pedagogía, educación para todos los que están creciendo, ciudadanos empresarios y los políticos del futuro, ¿no? Y nada más, hay un comentario también de Mabel que viene a decir en resumen que parece que cuanto más insistimos pues eso, en que es posible vivir de otra manera, ¿no? Y que sea consecuentemente más respetuosa con el ambiente y con nosotros mismos, aparece pues eso, esas personas que te acusan de volver a las cavernas y, por ejemplo, en el caso de la producción ecológica, el típico argumento de la producción ecológica no sería capaz de alimentar a la población mundial. Todo ello sin hablar de otras cosas como el desperdicio y demás, ¿no? Así que nada, yo estoy muy a gusto, pero no os quiero robar tiempo. Agradezco mucho que esto ha sido como una especie de masterclass, de volver un poco a la universidad o al máster y poder tratar estos temas que, como hemos visto, están tan relacionados. La comunicación es transversal y está en todos los ámbitos, ¿no? Pero quizás esa sea la herramienta que esté uniendo pues, a profesionales de todas las esferas y que en consecuencia, pues eso, para cuidarnos a nosotros, a nosotras mismas y al planeta, en este caso, pues luchando contra la crisis climática o fomentando, pues eso, otros tipos de alimentación y producción más consecuentes. Nada, no sé si queréis decir algo para despedir, alguna recomendación ahora que venimos para el verano o algo, y de nuevo agradecer eso, vuestra presencia aquí. Pues nada, un gusto compartir esta conversación con Rogelio y contigo. Muchas gracias, Sara. Gracias, María. Igualmente, ha sido un placer el poder compartir con vosotros y con María sobre este tema tan interesante, ¿no? Gracias, pues nada, esperemos que no sea la última vez, sino que a partir de ahora, pues eso, vayan surgiendo más ideas y enlaces en los que podamos ir trabajando todo esto. Muchas gracias y también a todas las personas asistentes, gracias por estar aquí, por escuchar, por vuestras aportaciones y nada, seguiremos en la labor. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.